Una presentación a cargo de Juan Peregali. Juan es ingeniero químico, trabaja en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y es el director de la División de Control Ambiental. Les recuerdo entonces el tema de las preguntas. Si no se animan a mandar por SMS, después hacemos una pasada de micrófono al final de la presentación de Juan Pablo. El tema de las evaluaciones, que se las vamos a pedir ahora al finalizar la mañana o en la tarde, si no se desorganizan mucho. Todos tienen el papelito de los tambos, de la visita de los tambos, porque ahí tienen un planito de cómo salir de Florida, para los que no son de acá, y de cómo llegar a los tambos. Porque seguramente en la salida de Florida nos vamos a dispersar, o sea medio difícil salir en caravana. Así que es importante que todos tengan ese papel y digamos el orden de la salida. Vamos a ir primero vamos a almorzar y después vamos a ir al tambo de Carlos Sierra y después vamos a ir al de Horacio Rodríguez. Así que si alguno no tiene la hojita esa, nos pide una copia que tenemos allá en la mesa de la entrada. Bueno. Buenos días, agradecer a Linal y a ustedes por de alguna forma la organización y la participación en este evento. Este es el tercer evento de alguna forma que participamos de los otros dos anteriores que se hicieron en San Javier y Colonia Valdense. Y bueno, la perspectiva un poco de la presentación que voy a hacer refiere básicamente al por qué de alguna forma tenemos que hacer o tenemos que tratar de pensar y de implementar cosas de las que básicamente se hicieron en las presentaciones anteriores. En las presentaciones anteriores se habló de lo que son técnicas, tecnologías, prácticas asociadas a lo que es el manejo de efluentes o gestión de efluentes y también lo que es el estiércol, la bosta que se genera de alguna forma de los tambos. Esto básicamente no nos vamos a meter en esta presentación, o sea, eso de alguna forma, bueno, hay instituciones, especializaciones, personas que se han especializado en eso. Lo que vamos a hacer en esta presentación básicamente es referir al por qué tenemos que hacer esto. Y básicamente la razón refiere a lo que son los aspectos ambientales que están vinculados a, en este caso, un tambo, ¿no? Cualquier actividad humana, y bueno, en este caso especial, de alguna forma genera determinados aspectos ambientales, que ahora vamos a ver un poco lo que son, y que esos aspectos ambientales pueden generar impactos ambientales. Entonces, de alguna forma como sociedad, nosotros como cualquier otro país del mundo, desde hace también no tanto tiempo, digamos de unos 50, 60 años para atrás, empezamos a tomar estos aspectos e impactos ambientales como temas de preocupación, y de alguna forma no solo de preocupación, sino también temas de legislación, temas de alguna forma de trabajo desde el Estado y también desde de alguna forma el sector privado, las personas que están directamente involucradas con esto. Entonces, bueno, de alguna forma, y esto en el fondo ¿a qué atiende? Atiende básicamente a que sea viable una determinada actividad económica. ¿Tá? O sea, de lo que estamos hablando acá, más allá de lo que sean normas, controles, estamos hablando de que esto sea sustentable en el tiempo, sustentable a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la razón de por qué de alguna forma todas estas cosas tiene este último fin. Lo otro que vamos a ver en la presentación es el marco legal, o sea, hoy en día en nuestro país, qué es lo que está desarrollado y a su vez qué es lo que se está desarrollando un poco para trabajar en este sentido. Después vamos a ver, por último, lo que es el plan que está desarrollando la Dirección Nacional de Medio Ambiente desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para el control de una forma amplia, y lo que es la contribución también a este desarrollo sostenible. Entonces, cuando hablamos de aspectos ambientales, de alguna forma, bueno, hoy hablamos más a un nivel predial, ¿no? A nivel de lo que uno hace o lo que ustedes de alguna forma como actividad generan. Pero desde el punto de vista del país, lo que tenemos que de alguna forma empezar a visualizar es que desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Se encara esto también desde una visión de lo que son las cuencas hidrográficas, ¿no? Las cuencas hidrográficas que básicamente son un recurso que tenemos, ¿tá? Para de alguna forma poder hacer nuestro desarrollo y del cual de alguna forma también necesitamos. Necesitamos de alguna forma porque forma parte, o sea, hablamos de agua potable, pero también hablemos, en el caso de ustedes, también de agua para la producción. Entonces,
Parte de lo que se ha hecho son definido cuencas estratégicas, y de alguna forma tenemos ahí señalizadas algunas, no está la del río Uruguay, pero obviamente que por su importancia existe y está de alguna forma jerarquizada, el acuífero guaraní, la cuenca del río Negro, y aquí tenemos la cuenca de Santa Lucía, donde hoy en día estamos situados. Sobre esto no me voy a extender mucho, pero de alguna forma, ¿qué problemas tenemos, ¿no? O qué problemas podemos tener? Contaminación, básicamente, por ejemplo, tenemos una laguna acá de almacenamiento y de estiércol, donde de alguna forma están las dos cosas en conjunto, se desborda, vertido directo a aguas superficiales, almacenamiento de estiércol que también se desborda y va directo al campo, infiltración desde una zona de confinamiento, vertido directo a aguas superficiales, o sea, un curso de agua, y acá también el estiércol de alguna forma que está depositado muy próximo a lo que puede ser un curso de agua y que básicamente sea un transporte de contaminantes. El transporte se puede dar básicamente, por ejemplo, por agua de lluvia, ¿no? O sea, el agua de lluvia en contacto con ese estiércol termina arrastrando básicamente contaminantes al curso de agua. Entonces, cuando hablamos de la cuenca, y de una forma para también entender cómo abordar la gestión de este tipo de situaciones, la cuenca, ¿no? De alguna forma como lugares donde confluye agua de diferentes puntos, y a su vez, todo eso tiene una gestión común en el fondo. Entonces, un primer abordaje, una primera visualización del problema es que en la gestión de esta cuenca hay varios actores. Y cada uno de esos actores tiene sus intereses legítimos, de alguna forma, por lo que es la finalidad de lo que hace, ¿no? Entonces, por un lado, podemos ver que de repente hay, bueno, aquí no está específicamente planteado, pero puede ser un tambo que está ubicado en algún sitio de esta cuenca. Después tenemos desde el punto de vista de autoridades diferentes involucramientos. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que básicamente tiene un rol de apoyo, de desarrollo de lo que es la producción. La DINAMA, que bueno, nuestra misión es la protección del medio ambiente. La OCE, cuya misión es el abastecimiento de agua potable. La UTE, que básicamente también hace uso de los recursos para lo que es la generación, por ejemplo, hidroeléctrica. Las intendencias, que de alguna forma también son partícipes y responsables de la gestión del territorio. La Dirección Nacional de Aguas, que tiene básicamente un rol asociado a lo que es el abastecimiento de agua potable también y lo que es el saneamiento. Entonces, primer punto de alguna forma es un problema complejo donde todos de alguna forma tenemos, los que estamos acá seguramente, algún rol y alguna participación en esta gestión. ¿Qué aspectos ambientales de alguna forma tenemos asociados a lo que puede ser la actividad de un tambo, ¿no? Por un lado se generan aguas residuales, se habló bastante sobre esto, ¿no? Hay efluentes, nosotros les llamamos efluentes, pero básicamente son aguas residuales. Residuos sólidos, estiércol. Se pueden dar emisiones al aire, ¿no? Podemos tener problemas de olores, porque básicamente, por ejemplo, el estiércol, una laguna también, puede generar procesos de descomposición, y eso, si estamos, por ejemplo, al lado de una escuela, obviamente que va a afectar a los niños que ahí concurren. Un ejemplo. Otro aspecto ambiental son los consumos, y acá de alguna forma más relevante es el consumo de agua. Como decíamos, ¿por qué se llaman aspectos ambientales? Porque es una forma de denominar de alguna forma aquellos aspectos que después pueden generar algún impacto, ¿no? Entonces, si asociamos, por ejemplo, los efluentes, ¿qué impacto pueden tener los efluentes? Y bueno, puede haber afectación a aguas superficiales, ¿no? Si yo ese efluente lo vierto en un curso de agua, obviamente que va a afectar la calidad de ese curso de agua. Si a su vez ese efluente va al suelo, puede también afectar la calidad de ese suelo, positiva, como de alguna forma fue la presentación anterior en varios casos que se dio, o también negativamente, porque de alguna forma también en otra presentación se hablaba de, por ejemplo, si yo aporto demasiadas sales, ¿no?, a un suelo, de alguna forma puedo empobrecerlo, puedo hacerlo inapto para alguna actividad. Y también, bueno, si hablamos de olores, puedo tener una afectación a la calidad del aire. Entonces, estos son los problemas de alguna forma los mayores problemas que tenemos asociados a la actividad de los tambos y generados por estos aspectos ambientales. Siempre la relación entre aspecto ambiental e impacto ambiental es una relación de causa y efecto. Un aspecto ambiental genera uno o más impactos ambientales. Entonces, ¿qué factores de alguna forma son relevantes a la hora de analizar también desde el punto de vista ambiental un tambo? Un punto es la localización, ¿no? O sea, no es lo mismo un tambo que esté alejado de un curso de agua y que no vierta ese curso de agua, por ejemplo, si hablamos de la cuenca y de la protección de la cuenca, a algo que está muy cerca de un curso de agua que está virtiendo directamente. No es lo mismo si de alguna forma hay un tambo que hay 30 tambos en ese lugar. No es lo mismo si el curso de agua al que se vierte tiene un caudal muy bajo o si tiene un caudal muy alto,
Entonces, esas variables hacen que la localización sea un factor importante desde el punto de vista ambiental. Otro punto es el diseño de las instalaciones, ¿no? Y de alguna forma esto también en las presentaciones anteriores se habló bastante sobre este punto. O sea, el diseño de las instalaciones también es un factor que determina cuáles son los aspectos ambientales y cuál es la magnitud de esos aspectos ambientales, ¿no? Entonces es otro aspecto ambiental, otro tema a considerar. De alguna forma también tiene que ver con esto, como es el manejo, ¿no? De las instalaciones. O sea, hoy hablaban en una situación de manejo, por ejemplo, hablaban de la frecuencia de retiro de los sólidos de la laguna, ¿no? Si no se hace es una cosa, si se hace cada 6 meses es otra cosa, si se hace cada 3 años es otra cosa. Entonces, esto también es un factor importante, lo mismo que el retiro del estiércol, por ejemplo, de la bosta, de lo que son las áreas de separación de sólidos, ¿no? Entonces, no solamente hay que tener instalaciones, no solamente hay que diseñarlas bien, sino que también después hay que operarlas y hay que mantenerlas, que es el último punto que está mencionado aquí. Entonces, de alguna forma, ¿qué cosas tenemos hoy en día un poco para contemplar a la hora de hacer el manejo de esos aspectos ambientales? Y bueno, por un lado, para lo que es el vertido de efluentes, nosotros lo que tenemos hoy en día como regulación en el país, que no es una regulación nueva, es una regulación de carácter general. ¿Qué quiere decir con que es de carácter general? Que de alguna forma refiere a cualquier tipo de agua residual que genere de cualquier actividad, no es específico para tambos, ni para industrias, ni para cualquier otro tipo de actividad, sino que es genérico. Se establecen estándares de vertido, ¿tá? De alguna forma, que son los estándares de vertido, bueno, son parámetros con los que hay que cumplir para poder hacer un vertido de agua residual. Y las posibilidades, o sea, los estándares de vertido son variables, dependiendo de si el vertido es a un curso de agua, si el vertido es a un colector o si el vertido es a un terreno, ¿tá? Entonces, eso es un poco el marco que hoy en día tenemos de estándares. Otra cosa que hay que considerar también cuando se hace un vertido, por ejemplo, y cuando se hace un vertido a curso de agua, es el uso de aguas abajo. O sea, no es lo mismo de alguna forma hacer un vertido, como decíamos, un lugar donde es caudaloso y a su vez donde no hay vertidos, no hay usos aguas abajo, que verter una cañada donde tengo un vecino que a su vez usa eso como fuente, ¿tá?, de agua para alguna actividad suya. Entonces, no es lo mismo. Entonces, es otro factor que hay que considerar. Después, en lo que es la aplicación al terreno, en definitiva lo que puede ser un efluente, estos son consideraciones que también se han venido trabajando y planteándoles a ustedes de forma conceptual en las charlas anteriores, ¿no? O sea, tenemos que ver si que se aplique en forma rotativa, o sea, no puedo aplicar siempre en el mismo lugar, porque lo que estoy haciendo es acumulación de alguna forma de alguna sustancia, de algún componente, que quizá eso termine siendo nocivo para el propio suelo. Entonces, este es un aspecto que hay que contemplar. De alguna forma, tampoco puedo verter agua residual en zonas de recarga de acuífero, que son las zonas de recarga de acuífero, aquello donde de alguna forma yo vierto y el vertido que yo realizo puede contaminar el agua subterránea, ¿no? Entonces, eso también tengo que contemplarlo. Tengo que contemplar la distancia de los cursos de agua que sea adecuada. Por ejemplo, si yo dispongo y llueve y eso se transporta directamente al agua superficial, en cierta forma, por más que yo lo disponga en suelo, va a terminar en el curso de agua. Entonces, eso también tengo que contemplarlo. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es, si hago un vertido en el suelo, a qué tipo de suelo estoy de alguna forma virtiendo. Y acá hay algunos factores que están mencionados, como por ejemplo la topografía, los cuerpos de agua próximos, la profundidad de la napa, la permeabilidad de ese suelo, la vegetación, el balance hídrico en ese sitio. Otra cosa que tengo que prever es, de alguna forma, también hoy se hablaba del tema buffer, pero ¿qué es lo buffer? Básicamente es decir, bueno, si llueve, ¿qué hago con eso que se va generando? ¿Dónde va a ir? Y tengo que prever esa situación, porque no va a ser una situación normal, pero tengo que saber qué se va a hacer cuando llueve y no puedo hacer la operación normal del sistema que esté definiendo. Y tengo que tener un balance de nutrientes, sobre el cual también se habló bastante en la presentación anterior. A su vez, bueno, también hablamos del tema de las sales, ¿no? O sea, las sales de alguna forma que estoy contribuyendo también, si yo hago un vertido al suelo, pueden de alguna forma ser un nutriente, pero también puede ser un tóxico, ¿no? O sea, siempre me acuerdo en mis primeras clases de ingeniería ambiental, el profesor que nos daba clase nos decía, para ser tóxico no, también depende de la dosis, ¿no? O sea, yo si me como un poquito de sal en la comida, está bien, pero si me como 1 kilo de sal me muero, ¿no? Entonces, en esto pasan cosas parecidas o similares. De alguna forma, bueno, aspectos que también debo considerar, también por las razones que técnica y tecnológicamente fueron expuestas en las presentaciones anteriores, es la separación de sólidos, que la disposición sea de forma adecuada. Se habló de los biodigestores como una alternativa, que también se mencionó
en algún momento, y después otro aspecto ambiental que, bueno, más que plaguicidas, en realidad son envases en general, que de alguna forma residuos que se pueden generar dentro de un establecimiento como un aspecto ambiental que también puedo considerar. Entonces, estos son un poco las cosas que hay que considerar y un poco cuáles son algunas vías también de tratamiento. Ahora lo que queremos ver es un poco el marco legal, ¿no? Y acá voy a hacer algo muy simple y sencillo, por más que parezca complejo o largo, pero en definitiva es así, es algo resumido, ¿no? El tema ambiental dentro de nuestro país se introdujo en la Constitución en el año 97 por primera vez. O sea, la reforma del año 97, aquella que se introdujo el tema del balotaje, ahí, de alguna forma, a través del artículo 47, se introdujo el tema de medio ambiente. Y la otra introducción fue en el año 2005, cuando se hizo la reforma sobre el agua, no sé si se acuerdan, de una forma que pasaba el agua a ser de dominio público, también fue la segunda modificación que se hizo a la Constitución y se hizo por... Ven que un poco en las dos, si bien fueron momentos diferentes, tampoco tan lejanos en el tiempo, y la última fue en el 2005, estaban los temas ambientales presentes, ¿tá? Entonces, quizá no todos estamos siempre sabiendo qué es lo que de alguna forma se introdujo en el texto constitucional, pero de alguna forma es la norma que nos regula a todos como ciudadanos de este país. Entonces, para recordarnos un poco, el artículo 47 lo que dice, que la protección del medio ambiente es de interés general, ¿tá? Y las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. Entonces ven que de alguna forma este texto constitucional también es bastante exigente. No solo nos dicen que si nosotros hacemos algo mal tenemos que solucionarlo, sino que nos obliga a abstenernos antes de hacerlo, ¿tá? O sea, si nosotros pensamos que la actividad que vamos a hacer va a contaminar, tenemos que no hacerla. Ese es el principio constitucional, ¿tá? Que después también se reglamenta o se establece la Ley General de Protección del Ambiente del año 2000. Y después, bueno, las frases de abajo en realidad lo que refieren es a lo que es un poco la reforma del 2005, que no es el texto constitucional, pero sí de alguna forma lo que plantea es que el agua es un recurso esencial para la vida, ¿no? Y el acceso al agua potable, al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales, ¿tá? Esto hasta este momento no estaba establecido como parte de la Constitución. Lo de la ley es básicamente lo que ya les dije, así que les dejo el texto, pero en definitiva no lo vamos a leer. Y bueno, y después, más específicamente con respecto al tema de aguas residuales, está el el Código de Aguas del año 78, que lo que establece que son normas relativas a la defensa de las aguas, los alveos y zonas aledañas, y lo que reglamenta esto es el decreto 253 del año 79 que yo mencioné hace un rato, donde se establecen, entre otras cosas, estándares de vertido, ¿tá? Y a su vez, dentro de este decreto, otro decreto que de alguna forma es importante, que salió el año pasado, es lo que es la reglamentación para la gestión ambientalmente adecuada de residuos sólidos industriales y asimilados, ¿no? Esto refiere, o sea, en la parte de aguas residuales tenemos el decreto 253 como marco, y en la parte de lo que son residuos sólidos, ¿no? Tenemos el decreto 182, que es a lo que son residuos sólidos industriales y asimilados. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque de alguna forma dentro de los asimilados quedan comprendidos las actividades de alguna forma de los tambos, y dentro de lo que son algunos requisitos de tramitación quedan comprendidos lo que son los tambos de más de 500 vacas en ordeño. Y otro decreto que también es del año pasado es el Reglamento de Gestión de Residuos Derivados del Uso de Productos Químicos o Biológicos en actividad agropecuaria, hortifrutícola y forestal. Entonces, del decreto 253, más o menos ya hablamos, hablamos de los estándares, hay algunas prohibiciones en qué caso no se puede hacer vertido en el artículo 12, y una cosa importante que de alguna forma en los artículos 14 y 15 establece excepciones, ¿tá? ¿Cuáles son las excepciones? O más que excepciones, antes que las excepciones, o sea, lo que plantea también este decreto es que las actividades que tienen que presentar proyectos de lo que son tratamiento de aguas residuales y solicitudes de autorización de desagüe, o sea, del vertido de esas aguas residuales, son las industrias, ¿tá? Todas las industrias de nuestro país que generen aguas residuales de sus procesos productivos tienen que presentar un trámite ante la Dirección Nacional del Medio Ambiente para que su proyecto de tratamiento de aguas residuales sea aprobado, ¿ah? Y después eventualmente obtener lo que es la autorización de desagüe industrial. Las otras actividades no requieren hacer un trámite ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero sí tienen que cumplir con los estándares de vertido, ¿tá? Que es en el caso, por ejemplo, de los tambos. Entonces, a su vez, ese decreto plantea dos excepciones. El artículo 14 plantea que
se pueden agregar nuevos parámetros o hacer más exigentes los establecidos y una revisión periódica por parte del BONDMA. O sea, ¿qué quiere decir? Que a los estándares se le puede ser más exigente que los estándares. Este artículo 14 se aplicó en el plan de medida del Santa Lucía para las actividades industriales. O sea, las actividades industriales que hoy en día están ubicadas en la cuenca del río Santa Lucía tuvieron que presentar nuevos proyectos de ingeniería asociados a su tratamiento de aguas residuales para poder abordar el problema del tratamiento de nutrientes, básicamente fósforo y nitrógeno. Entonces, para eso se aplicó el artículo 14. O sea, las industrias hoy en día están exigidas, tienen un nivel de exigencia mayor que el estándar. Y a su vez, el otro artículo que también plantea el decreto es el artículo 15, que lo que plantea es que en casos en que el Ministerio, en casos particulares, el Ministerio podrá disminuir las exigencias establecidas para los vertimientos, si a su criterio el interesado demuestra que las descargas a realizar no provocarán inconvenientes. ¿Qué quiere decir? Si yo no afecto la calidad del agua, de alguna forma mi estándar puede ser subido o puede ser cambiado y puede ser menos exigente que lo que está establecido en el decreto. Entonces, las dos opciones están planteadas en el decreto. Se establece a su vez que más allá de las aprobaciones, el propietario del establecimiento es responsable de los perjuicios de los desagües que puedan causar. O sea, ¿quién es el responsable si un desagüe de alguna forma no cumple con los estándares? Y bueno, básicamente que los genera. No es nada raro. A su vez, el artículo 19 lo que plantea es que todos los vertidos que se realicen en forma directa o indirecta en un cuerpo de agua y que no estén comprendidos en los 22 y 23, que son los industriales, deberán dar cumplimiento al artículo 11. Y a su vez, el Ministerio puede requerir las autorizaciones que correspondan cuando constate que dichos vertidos afectan a la calidad de cuerpos de agua y la posibilidad de agregar nuevos parámetros, hacer más exigentes los establecidos y una revisión periódica. Y a su vez, requerir las autorizaciones. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación un poco en esta charla o en esta presentación? Cuando se hizo el plan de Santa Lucía, se identificaron varios actores que de alguna forma contribuían a la contaminación. Algunos en mayor medida, otros en menor medida. De las actividades productivas, de una forma que quedaron comprendidas dentro de lo que son esos actores identificados, estaban las industrias, los efluentes domésticos, donde de alguna forma el rol más significativo lo tiene OCE, los establecimientos de engorda corral y los tambos. Entonces, para los tambos, ¿cuál fue el Ministerio? Aplicó esta potestad de requerir autorizaciones y solicitó o intimó de alguna forma a los tambos de más de 500 vacas en ordeñe a que presentaran sus proyectos de tratamiento de efluentes. El plazo venció en marzo de este año, más o menos se presentaron unos 20 proyectos hasta el momento. Y bueno, eso es lo que hoy en día exigió el Ministerio con respecto a lo que son los tambos. Los tambos que son de menos de 500 vacas en ordeñe, hoy en día estamos en conversaciones con los diferentes actores de alguna forma que están involucrados en el tema, para poder de alguna forma ver cómo seguimos definiendo cuáles son los pasos para trabajar en la medida que está planteada en el plan de Santa Lucía. Después, bueno, algo más significativo de esto. En principio, no. El decreto 182, también lo voy a pasar rápidamente, lo que establece es un marco para la gestión ambientalmente adecuada de residuos y otros generadores de actividades en actividades asimiladas, atendiendo a todos los aspectos que hacen a su gestión ambiental, a su gestión integral, desde la generación hasta la disposición final, ¿no? Como residuo de una forma significativa, la actividad que ustedes desarrollan es el estiércol, ¿no? El agosto. Entonces, una de las exigencias o de las figuras que plantea este decreto es la necesidad de que exista un plan de gestión de residuos sólidos. Y ese plan de gestión de residuos sólidos, de una forma, ¿a quién se le solicita en el caso de los tambos? Aquellos tambos que tengan más de 500 vacas en ordeñe destinadas a una misma sala de ordeñe. Entonces, lo anterior que yo decía, un poco la resolución, fue para solamente los tambos de la cuenca del Santa Lucía. Esto es para los tambos de todo el país. O sea, esto es un decreto que de alguna forma aplica a nivel nacional. Este es un esquema de alguna forma de cómo funciona el decreto, lo voy a pasar muy rápidamente. El generador de alguna forma tiene alguien que transporta los residuos que genera, en el caso de ustedes puede quedar dentro del propio predio, o bueno, puede ser transportado a algún lugar. Y bueno, estas son básicamente las alternativas que hay poco de tratamiento hoy en día de forma general para los residuos. Puede haber residuos que admitan un reciclado, una valorización. Dentro de la valorización está un poco lo que es aplicación a suelo,
¿no? Y actuar como un mejorador de suelo, o entonces esto sería un proceso de valorización. Hay residuos que de alguna forma requieren tratamiento, o sea que no pueden ser valorizados, pero sí de alguna forma pueden ser tratados. Y básicamente se terminaría una disposición final del residuo o algún proceso de exportación. Esto aplica básicamente a lo que son residuos peligrosos, sobre todo sustancias químicas, que no es el caso de ustedes, y a su vez que no tengan una solución tecnológica dentro del país. El decreto 152 aplica lo que son derivados del uso de productos químicos, biológicos y otros bienes en la actividad agropecuaria, hortifrutícola y forestal, y refiere a los envases primarios, o sea, los que están en contacto con productos, y secundarios de productos químicos y biológicos, y a la existencia de obsoletos también de agroquímicos y productos biológicos. Y bueno, sobre esto no voy a hablar en particular. ¿Qué está haciendo la Dinama hoy en día con respecto un poco a trabajar específicamente con el sector de tambos? Bueno, ya mencioné de forma breve lo que es el plan de Santa Lucía, ¿no? El plan de Santa Lucía surge en realidad como una medida reactiva, ¿no? A mitad del año pasado. ¿Reactiva qué? A un problema puntual que había sucedido sobre problemas con el agua potable que se recibía en la ciudad de Montevideo, pero de una forma el origen de ese problema ya había sido detectado anteriormente, no era un problema nuevo, sino que de alguna forma en ese momento tomó estado público más generalizado, ¿no? Y a partir de ese momento se dispusieron 10 medidas. 10 medidas, ¿quién dispuso las medidas? Básicamente el Poder Ejecutivo. Y se están instrumentando a través de diferentes organismos, donde el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol, pero también hay acciones que están asignadas de alguna forma a otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Ganadería, o en colaboración entre las dos entidades. Entonces, esto es más que nada para que ustedes tengan una idea de un poco cómo estamos trabajando también en la Dinama de forma más general. O sea, nosotros hoy en día más o menos sobre el control directo de las actividades que hay en el país, trabajamos focalizadamente sobre la 2000, que son básicamente actividades de tipo industrial, la actividad de tipo minera, y ahora estamos un poco introduciéndonos en la parte de lo que es el sector agropecuario, pero en definitiva son pocas, y a su vez tenemos estimado que el alcance un poco que va a tener el radio de acción de la Dinama de acá unos años va a andar más o menos en el torno de las 10.000 actividades. De alguna forma esto también nos requiere al país entrar en un sistema de transición de control, donde de alguna forma los sujetos de control son la cantidad de empresas, en este caso o establecimientos que existen, y bueno, en base a eso hay algunos que tienen más o menos riesgo ambiental. Para eso establecer algunas modalidades de cómo controlar esas actividades. ¿Controlar para qué? Básicamente para que no se generen impactos ambientales inadmisibles, ¿no? Entonces, ¿qué modalidades de control estamos adoptando? Bueno, por un lado, algunas que son control directo de Dinama, o sea que nosotros directamente hacemos una inspección, por ejemplo, sacamos una muestra y en base a eso, bueno, verificamos o no el cumplimiento de normativa. Esa es una actividad que hacemos. Otra es coordinación con otros organismos, o sea, hay organismos que de alguna forma también pueden tener un rol de control complementario al que hacemos nosotros, como por ejemplo pueden ser las intendencias, y con ellos trabajar. Y también lo que pueden ser algunas actividades de control a través de unidades que nosotros le llamamos entidades privadas de alguna forma acreditadas o avaladas, que pueden hacer algún rol de control. Como por ejemplo ustedes, capaz que hay cosas que conocen, son alguna certificación que hace de alguna forma algún organismo que el Estado le da alguna. Por ejemplo, creo que en el plan de manejo de suelos, ¿no? Existen agrónomos que están acreditados para hacer el plan y bueno, de alguna forma eso los avala y ese aval lo tienen del Ministerio. Y como herramientas de control, bueno, para hacer cualquiera de estas cosas, pero sobre todo algunas de las que hace Dinama, tenemos inspecciones, hacemos auditorías, atendemos denuncias, por ejemplo en el caso de los tambos, a partir de denuncias muchas veces lo que hacemos, muchas veces no, a veces lo que nos ha tocado hacer es, bueno, hay una denuncia, se constata un hecho de incumplimiento, de afectación a un tercero o a alguien que de alguna forma hizo la denuncia, y bueno, la Dinama de alguna forma lo que hace es solicitar a quien origina el problema que tome las medidas necesarias. Una de las medidas puede ser, y de hecho se ha hecho alguna vez, es que construya de alguna forma un tratamiento de los efluentes de forma que eso sea admisible para una determinada situación. Se aplican sanciones, o sea, de alguna forma el que no cumple, la sanción más general es la multa, en algún caso también se llega a suspensión de actividades, y también estamos trabajando mucho en lo que es el desarrollo del autocontrol, ¿no? O sea, que de alguna forma que cada uno sea responsable, pero no solamente sea responsable, sino que tenga que cumplir con determinadas cosas que demuestren que está haciendo las cosas bien. No para que las presente ante Dinama, pero sí que si de alguna forma
con Dinamo, con alguna actividad, con alguna autoridad, se requiere demostrar que uno está haciendo las cosas bien, tenga los elementos como para poder hacerlo. Y a eso le llamamos autocontrol. Y también, bueno, en algunos casos, pero estos son de los grandes emprendimientos, o sea, hoy más o menos tenemos unos 10, 15 emprendimientos que tenemos monitoreo online. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente tenemos información que se está reportando en el mismo momento que se está generando una emisión, por ejemplo, o sea, una emisión al aire, un vertido de efluente, estos son con grandes industrias sobre todo, esa información la estamos recibiendo nosotros en una computadora en nuestra oficina. Entonces, que sabemos básicamente para algunos parámetros cuál es la realidad. A su vez, bueno, con respecto a lo que son los tambos, estamos aplicando esto lo que es el plan de Santa Lucía, estamos aplicando algunos proyectos a través de FREPLATA, que es un proyecto binacional con Argentina, en lo que es el humedal de la zona de humedales de Santa Lucía, la optimización de algún sistema de tratamiento de tambos, básicamente para poder encontrar experiencias y resultados que puedan también apoyarlos, sobre todo al sector productivo, y a su vez estamos empezando a desarrollar un trabajo en la gestión integral de tambos en la cuenca del norte, que este es un proyecto de alguna forma que el objetivo final es mejorar lo que es la calidad de la leche y dentro de lo que es la calidad de la leche también trabajar en lo que es la gestión ambiental de los tambos. Entonces lo que estamos tratando de hacer básicamente en este programa es desarrollar un proyecto que pueda generar algunas líneas de estandarización, que sean información que pueda utilizar el productor, que pueda utilizar algún técnico que asesore, y bueno, que básicamente después alguien también pueda eventualmente verificar como tercera parte independiente. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo los datos y cualquier duda o consulta a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Juan. Las presentaciones van a quedar disponibles en la página del INALE y la tuya, Alejandro, en la página de INIA. Capaz que hacemos un link y así tienen todo pronto. No sé si hay preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Qué público quieto. Están cansados. Bueno, entonces estaríamos cerrando la parte esta de... Bueno. Así la escuchamos todos. Creo que todos estamos preocupados por el medio ambiente, los productores mayormente, porque veo la presencia masiva. Y en esta última exposición creo que me quedo con una duda. Se habló de las industrias, de los tambos, pero no se habló un poco del problema de la contaminación que se originan en las ciudades, que están también vertiendo todas sus aguas residuales. Yo vengo de una zona en la que la ciudad está casi en la orilla del río Santa Lucía y por intermedio de ello, de la ciudad, cruza todo el vertido de los pozos negros que van ahí. Lo mismo que en otro lado, el vertido de las barométricas, que a veces son 40, 50 por día, anegando un suelo que también a la larga van a los ríos. Así que esa es mi duda, si para eso hay alguna medición o alguna previsión. Sí, yo lo mencioné, capaz que no quedó claro en lo que presenté. Una de las medidas específicamente es la mejora de lo que es el vertido de los efluentes domésticos. Dentro de los efluentes domésticos están un poco los temas que usted mencionó. OCE ya presentó un plan de alguna forma de trabajo con respecto a esto. En eso, o sea, básicamente las tres líneas que estamos trabajando son las plantas de tratamiento de efluentes de OCE, donde a su vez OCE ya presentó proyectos para construir 3 plantas de tratamiento que hoy en día no están construidas en la cuenca. Que son en Santa Lucía, San Ramón y Fray Marcos, en realidad también porque esto atiende sobre todo estas la última a lo que es la generación de una reserva adicional de agua potable por caso básicamente de backup o de
de tener un respaldo porque falle la reserva que hoy tenemos de agua potable, o sea, la fuente de agua potable que tenemos, que es la de Paso Severino. Después la otra línea tiene que ver con la regularización y la mejora de los vertidos de los MEVIR, o sea, de lo que son los complejos habitacionales. Y la última es justamente la regularización de toda la parte de barométricas. Entonces son un poco las tres líneas que estamos trabajando y están explícitamente planteadas como una de las medidas del plan. Como decía, bueno, están industrias, efluentes domésticos, engorda corral, tambos como actividades productivas. Después hay otras que son más de general, como por ejemplo el fósforo que mencionamos hoy, fósforo Brey, que en realidad atiende más que nada a lo que son los mecanismos de transporte por la actividad más que nada agrícola, que a su vez es la mayor fuente de contribución asociada también a lo que es la contaminación que le llamamos difusa, ¿no? O sea, nosotros le llamamos contaminación puntual porque de alguna forma están asociados a algún tipo de emprendimiento que la genera. Una pregunta, Juan Pablo, que hacía para los tambos de menos de 500 vacas de la cuenca de Santa Lucía había una fecha prevista de septiembre de este año. Sí. ¿Qué había pasado con eso y cuál era un poco el panorama? Sí, en eso estamos retrasados. Básicamente el retraso es porque estamos trabajando y en ese trabajo de una forma bastante complejo. O sea, es un trabajo que involucra, es un trabajo interinstitucional, donde de una forma hay un rol que tiene la Dirección de Medio Ambiente dentro del Ministerio, pero también están involucrados otros ministerios, el INALE también como institución, y bueno, los propios productores a través de alguna de las asociaciones que los representan. Entonces, encontrar de alguna forma cuál es el mecanismo que se va a utilizar para trabajar un poco con los establecimientos de menos de 500 vacas es algo que tenemos pendiente, es algo que seguimos trabajando. O sea, nosotros hemos tenido reuniones y seguimos teniendo instancias de trabajo y no les puedo plantear una fecha, pero sí la intención es que a la brevedad posible se pueda definir cuáles van a ser los mecanismos un poco para seguir trabajando en esto. Sí, sí. Yo quisiera preguntarle una cosita nomás. Mis vacas contaminan, ¿no? Supuestamente el abono, todo lo que quiera. Pero el agricultor que está al lado de mi casa tiene 500 hectáreas. Y cada pocos días está el avión, meta y ponga, y si no el mosquito y todo eso va para el agua. O sea que las obligaciones serían para mí y para él capaz que no. No, justamente, o sea, lo que decimos es que hay medidas las medidas que mencioné hoy básicamente apuntan a la contaminación puntual, pero que son más o menos unas 4 o 5 medidas, pero hay otras que apuntan también a la contaminación difusa, como por ejemplo es el contenido de fósforo en el suelo, y eso en realidad está más orientado a la actividad agrícola que a la actividad de alguna forma. Si bien ustedes pueden también tener que ver en el sentido que si vierten efluente al campo, pueden generar una cantidad, una sobredosis, por decir de alguna forma, de fósforo. Esto también tiene que ver con lo que son las actividades agrícolas propiamente dicho. Y en eso también hay medidas que están planteadas. Gracias. Mi pregunta pasa que muchos productores de repente tienen la intención de hacer planes para mejorar el sistema de decantación, el esparcimiento de lo sólido y todo eso, pero no cuentan con el dinero. Si el gobierno piensa dar crédito, vamos a decir, que el productor vaya al Banco República y lo apoye en créditos a largo plazo, porque son inversiones grandes de repente, y vamos a decir para poder hacer las mejoras, porque a veces sacan presupuesto, dicen son tantos miles de dólares y bueno, y el productor queda ahí nomás porque no cuenta con el dinero o a veces no puede financiarlo porque está topeado por otro. Que se maneje ese tema por otro medio de canalización, ¿no? De créditos y cosas de esas, que realmente el productor pueda hacer lo que necesita, porque yo pienso o veo que mucha gente se queda en el camino porque no cuenta con el dinero, ¿no? Sí, lo que usted plantea es cierto, de alguna forma es lo que transmito, que es una de las variables también que forma parte de lo que son las conversaciones para establecer cuáles son las pautas y criterios para desarrollar de acá en adelante.
El Ministerio de Medio Ambiente específicamente hoy en día no tiene líneas de financiamiento para este tipo de cosas. Sí, el Ministerio de Ganadería tiene algunas líneas, que algunas ya se están ejecutando y otras previstas también. Y bueno, eso es la respuesta un poco que hoy en día le puedo dar. Y a su vez, lo que plantea, bueno, además de financiamiento bancario, ese tipo de instrumentos, sí, es una cosa que de alguna forma el país necesita desarrollar. Hoy en día, de alguna forma existe algo, pero más como política de alguna institución o definición de alguna institución, pero no a nivel más de gobierno. Y bueno, eso sí, de alguna forma requiere un trabajo de alguna forma en ese sentido. Sí, también, entiendo que capaz que algunos de ustedes también han trabajado ya con financiamiento para este tipo de cosas. O sea, tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, varios de ustedes seguramente ya han tenido algún financiamiento en algún momento para poder trabajar en estos temas. Y bueno, creo que esa línea se va a mantener. Sí. Sí. Claro, ahí, o sea, a ver, yo mencioné el decreto 152, quizá entrando un poco en detalle en lo que plantea ese decreto, pero tampoco tan en detalle y respondiendo a lo que tú planteas. El decreto lo que prevé básicamente que esos importadores o fabricantes de lo que son los productos que ustedes reciben de alguna forma como consumidores son los responsables del destino final de esos residuos. ¿Tá? Y de alguna forma el deber que van a tener ustedes es de esos residuos llevarlos a algún lugar o dárselos a alguien que los recolecte para poder de alguna forma hacer el tratamiento que se requiere. ¿Tá? Eso de alguna forma el decreto está definido, hay algunos planes, hay 2 planes específicamente presentados, uno por la Camagro y el otro no recuerdo por quién. Y bueno, eso de alguna forma, una vez que se aprueben, van a empezar a implementarse de esta forma que yo les estoy planteando. O sea, van a tener algún mecanismo de recolección o algún sitio donde de alguna forma puedan llevar por ejemplo, si ustedes tienen que comprar un herbicida, bueno, quizá tengan que llevar al mismo lugar donde vayan a comprar el recipiente del anterior, de lo que usaron anteriormente. Pero eso de alguna forma hoy en día está planteado dentro del decreto y instrumentalmente creo que va a estar dentro de un tiempo, todavía no está. Hay algunas experiencias, pero son pilotos. Que de Campo Limpio, que no sé si algunos las conocen o han participado.